Tengan muy buenos días. En esta ocasión vamos a abordar el tema de la Ley de Protección Integral de la Niñez y la Adolescencia. Para la elaboración de esta ley fue necesario retomar diferentes leyes y tratados que nuestro país ha tomado en cuenta y en base a estos se elaboró lo que es la LEPINA. Dentro de esta jerarquía y preeminencia de las leyes podemos encontrar la Constitución política, ¿verdad? Que es la Constitución de la República, la cual establece todos los derechos y deberes de los que nosotros podemos gozar dentro de nuestro país. Luego están los tratados o convenios internacionales, que son aquellos convenios y tratados que pueden ser implementados y que tienen validez no solamente en nuestro país, sino también fuera de este. Se han basado también en leyes o actos con valor de ley, en decretos, en reglamentos del orden ejecutivo y en estatutos institucionales, además de normas sujetas a los anteriores reglamentos. Es decir, que para la elaboración de lo que es la Ley de Protección de la Niñez y de la Adolescencia se ha retomado una serie de instrumentos jurídicos con el objetivo de garantizar los derechos y deberes de lo que son la población con la que nosotros vamos a trabajar en nuestra práctica profesional, como son los niños. Y pues esta ley no solamente abarca lo que es el sector de la primera infancia, sino también que se extiende hasta la adolescencia. Dentro de los fundamentos legales de la LEPINA podemos encontrar el artículo 144 de la Constitución de la República, el artículo 34 de la Constitución de la República, al igual que el artículo 35, siempre de la Constitución de la República, que nosotros ya la estudiamos, y también el artículo 25 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que es un tema que vamos a abordar más adelante, y también el artículo 4 de la Convención de los Derechos del Niño y el artículo 19 de esta misma convención. La Convención sobre los Derechos del Niño, en el artículo 4, nos habla sobre lo que son las medidas legislativas, las institucionales, sociales y educativas en las cuales se basa. Y dice que, según la Ley de Protección Integral de la Niñez y la Adolescencia, LEPINA, que fue emitida por decreto legislativo número 839 en la fecha del 26 de marzo del 2009 y que se publicó en el Diario Oficial número 68 el 16 de abril del mismo año. El decreto estableció que entraría en vigencia el 16 de abril del 2010. Es decir, que esta ley se elaboró en el año 2009, pero entró en vigencia hasta en el año 2010. Y se basó en lo que es el artículo número 4 de la Convención de los Derechos del Niño, en donde se establecen medidas legislativas, institucionales, sociales y educativas, que más adelante las vamos a explicar. Antecedentes. La LEPINA fue emitida por decreto legislativo, como se mencionaba anteriormente, el número 839, el 26 de marzo del año 2009, y se publicó en el Diario Oficial, en la página número 68, el 16 de abril del año 2009, y entró en vigencia en el año 2010, específicamente el 16 de abril. Y antes de entrar en vigencia hubieron dos modificaciones, como fue la del decreto 320 con la fecha del 15 de abril del 2010, el cual amplió el plazo para que entrara en vigencia en lo relativo al Sistema Nacional de Protección Integral de la Niñez y de la Adolescencia, y se extendió un plazo para que entrara en función hasta el 1 de enero del 2012. Luego encontramos también el decreto legislativo número 581, que se emitió el 6 de enero del 2011,
en donde se otorgaba transitoriedad al ISNA, que el ISNA sabemos que es el Instituto Salvadoreño de la Niñez y la Adolescencia. Las atribuciones reconocidas a las Juntas de Protección de la Niñez y la Adolescencia para que ellas fueran quienes ejercieran a partir del 2012, de enero del 2012, lo que es la implementación de esta ley. Porque si sabemos, ¿verdad? El ISNA y el CONNA son las entidades correspondientes o las principales entidades correspondientes en cuanto a garantizar lo que es el derecho de protección de las niñas y los niños de nuestro país. Y pues de ahí está apoyada por lo que es la PNC, la PDH y otras instituciones como son la Procuraduría General de la República, los juzgados de familia, entre otras entidades. La LEPINA está estructurada en 3 libros. El primer libro nos habla sobre lo que son los derechos, garantías y deberes, y que estos van desde el artículo 1 hasta el artículo 102, y estos están basados más que todo en la Convención sobre los Derechos del Niño y en el protocolo operativo sobre la Convención. En el libro número 2 o en el segundo libro encontramos lo que es el sistema de protección, que este va desde el artículo 103 hasta el artículo 213. Y ahí nos habla quiénes son los integrantes del sistema de protección de la niñez, quienes constituyen la red de atención compartida y todas aquellas entidades que se encargan de hacer cumplir lo que es la LEPINA. Y luego encontramos lo que es el tercer libro, que habla sobre la administración de justicia. Y este va desde el artículo 214 hasta el artículo 260, en el cual se establecen lo que son las disposiciones finales, las transitorias, las derogativas y la vigencia. El primer libro que nos habla sobre los derechos, garantías y deberes, en el título preliminar, disposiciones generales, en el capítulo 1, podemos encontrar que según el artículo 1, la finalidad de la ley de la LEPINA es garantizar plenamente los derechos y facilitar el cumplimiento de los deberes de todo niño y niña y adolescente en El Salvador. Para lograrlo, se crea un sistema nacional de protección con participación de la familia, el Estado y la sociedad, porque ¿quiénes somos los encargados de garantizar el cumplimiento de los derechos de las niñas y los niños? En primer lugar, pues es la familia, ¿verdad? Porque es donde el niño se desarrolla. ¿Y quién se encarga de proveer lo que es la alimentación, vestuario, acceso a salud, acceso a educación, vivienda, entre otras? Es la familia. Entonces, pero sabemos que dentro del seno familiar, pues existen situaciones irregulares que se pueden dar. Entonces, cuando ya surge una situación irregular dentro del seno familiar, ahí es donde entra en función lo que es el Estado, y el Estado pues lo conforman en este caso el ISNA, el CONNA y todas las entidades competentes para garantizar los derechos de las niñas y los niños. Y pues también, por último, pues estamos nosotros involucrados, ¿verdad? Porque nosotros formamos parte de la sociedad. Esos niños asisten a las instituciones educativas. Entonces nosotros como docentes, cuando nos damos cuenta de que no se está garantizando plenamente los derechos de las niñas y los niños, estamos en la obligación de hacer del conocimiento de las entidades como ISNA, CONNA, PNC u otra instancia legal que nos puede ayudar a nosotros a garantizar lo que es el cumplimiento del pleno goce de los derechos de las niñas y niños y adolescentes en nuestro país. Los responsables, esto los encontramos en el artículo número 2 y en el literal G dice que los responsables para los efectos de la presente ley son aquellas personas mayores de edad que tienen bajo su responsabilidad el cuidado, vigilancia y protección de la niña, niño o adolescente en atención de su cargo o relación con estos.
Es decir, que los responsables no solamente tienen que ser el padre o la madre, porque sabemos que en nuestro país hay niños que están bajo la tutela de sus abuelos porque los padres están fuera del país, están bajo la tutela de algún otro pariente, e inclusive hay niños en nuestro país que viven con personas que no comparten ningún lazo de consanguinidad con ellos, pero sin embargo, pues en el momento que los niños están bajo su responsabilidad, ellos son los encargados de garantizar el cumplimiento de los derechos y deberes de los niños. En el artículo número 3 encontramos también lo que es la definición de niña, niño y adolescente. Y se dice que niña o niño es todo ser humano desde la concepción hasta los 12 años cumplidos. Y el adolescente es la que se comprende desde los 12 años hasta los 18. Es decir, que nosotros vamos a considerar un niño desde el momento de la concepción. Un niño o niña es considerado niño o niña desde el momento de la concepción hasta que cumple 12 años. Aunque nosotros en lo que es nuestra área de trabajo, ¿verdad? Vamos a trabajar con niños desde la concepción hasta los 6 años, porque ese es el periodo en el que abarca lo que es nuestra profesión. Sin embargo, para efectos legales, niño o niña va desde la concepción hasta los 12 años cumplidos, y adolescente va desde los 12 años hasta los 18 años cumplidos. En el artículo número 4 encontramos lo que es la presunción de niñez. Dice que si existen dudas en cuanto a la mayoría de edad, se presumirá que la persona es menor de 18 años. Y se presumirá además que es niño o niña antes que adolescente. Es decir, que si todavía no ha cumplido los 18 años de edad, todavía se considera un adolescente. Y si el niño todavía no ha cumplido los 12 años, entonces se presume que es un niño o niña, ¿verdad? Entonces, en cuanto a la presunción de niñez, en el artículo número 4. En el artículo número 5 y en el número 6, en el 5 encontramos lo que son sujetos de derechos y en el número 6 encontramos el ámbito de aplicación. Y dice que todas las niñas y niños y adolescentes son sujetos plenos de derechos. Los derechos, garantías y obligaciones reconocidos en la LEPINA les aplican desde la concepción hasta que cumplan los 18 años. Y la LEPINA se aplica a todas las niñas y niños nacionales y extranjeros que se encuentran en El Salvador. Esto lo pudimos observar en lo que fue la Constitución de la República. Si ustedes recuerdan, yo les hice una pregunta en la guía de trabajo donde decía: ¿considera usted que solo los niños nacidos en El Salvador pueden gozar de derechos? Y ahí nos dimos cuenta de que no, que tanto los niños extranjeros como los nacionales tienen los mismos derechos. ¿Por qué? Porque nosotros hemos firmado convenios internacionales y a la vez nosotros debemos tomar en cuenta la Convención de los Derechos del Niño, en la cual establece que todos los niños y niñas deben gozar de los mismos derechos en todo el mundo. ¿Quiénes estamos obligados a cumplir con la LEPINA? Según el artículo 7, las madres y padres, porque son las personas que deben garantizar el cumplimiento de los deberes y derechos de los niños, ¿verdad? Porque ¿quiénes son los que se encargan de proveer, en primer lugar, una familia? La madre y el padre. En segundo lugar, ¿quiénes son los que se encargan de garantizar el derecho a la vida? Pues también, ¿verdad? La madre y el padre. Entonces, ¿quiénes son o deberían ser los encargados de proveer derechos como alimentación, vestuario, educación, amor a los niños? Son los padres y las madres. En ausencia de padre y madre están los representantes o responsables, que son aquellas personas que pueden ser tanto familiares por lazos consanguíneos o pueden ser
representantes o responsables que los padres los han designado a través de algún poder legal, ¿verdad? O inclusive en nuestro país a veces se dan los casos de que hay padres de familia que se van para Estados Unidos y dejan a los niños y niñas o adolescentes con vecinos o personas muy allegadas a ellos, pero que no comparten ningún lazo de consanguinidad. Los funcionarios públicos, ¿y quiénes son los funcionarios públicos? Ahí entran lo que son el Estado, la alcaldía, los jueces, todos esos son funcionarios públicos. Los empleados públicos, que son aquellos que trabajan, ¿verdad?, en la PNC, en los juzgados, en la Procuraduría, tanto de Derechos Humanos como en la Procuraduría General de la República. Las instituciones públicas, ¿cuáles son las instituciones públicas? ISNA, CONNA, PNC, Procuraduría, Juzgados de Familia, entre otras. Organizaciones privadas. Dentro de estas organizaciones privadas podemos encontrar UNICEF, juzgados, UNICEF, perdón, la Save the Children, o sea, son todas aquellas entidades no gubernamentales que se encargan de garantizar. Si ustedes se han dado cuenta, en nuestro país existen muchas organizaciones que trabajan en pro de la primera infancia. Dentro de estas se encuentra UNICEF, Plan El Salvador, Save the Children, Visión Mundial, entre otras, ¿verdad? Y la sociedad en general, que estas somos nosotros, todas las personas que formamos parte de la sociedad en El Salvador y que quieras o no estamos relacionados con los niños, ya sea nosotros en el caso como maestros, los doctores, cuando los niños van a pasar consultas y observan que hay alguna violación de sus derechos. Entonces nosotros estamos en la obligación de garantizar el cumplimiento de los derechos de las niñas y los niños y hacerle del conocimiento a las entidades cuando estos niños están siendo violentados en cualquiera de sus derechos. En el capítulo número 2 encontramos lo que son los principios rectores. Y dentro de los principios rectores pues encontramos lo que son elementos valiosos para la LEPINA, ¿verdad? Como el rol primario y fundamental de la familia. Ese lo podemos encontrar en lo que es el artículo 9. Como sabemos, ¿verdad?, la familia es la base fundamental de la sociedad y pues según el artículo 9, la familia es el medio natural para la protección de las niñas, niños y adolescentes y su papel es importante en el desarrollo de habilidades sociales, cognitivas, motrices y culturales. Es decir, que la familia es la que se debe encargar de garantizar el desarrollo integral del niño y la niña. ¿De qué manera se encarga? En primera, transmitiéndole valores, ¿verdad? En segunda, en el juego, a través de mandarlos a los niños a la escuela, llevar a los niños a que ellos socialicen, ya sea socializar con su familia, con sus primos, con sus hermanos, cuando hay actividades culturales, por ejemplo, las mañanitas recreativas, fiestas patronales, entre otras actividades, ¿verdad? También sabemos que lo cognitivo tiene que ver con los procesos de pensamiento y resolución de los problemas de los niños, ¿verdad? Entonces, dentro de la familia también se tienen que implementar diversas actividades para que los niños puedan desarrollar su pensamiento, la motricidad, que tenemos ya de conocimiento, ¿verdad? Que la motricidad está relacionada tanto la motricidad fina como la gruesa, ¿verdad? Entonces, y pues los padres cuando juegan con los niños, les ayudan a desarrollar esas habilidades. Y a la vez, pues, hoy en día se cuenta con una serie de instrumentos que le facilitan a la familia el ayudar a sus hijos e hijas a desarrollar todas sus habilidades. Por ejemplo, hay ciertos municipios o comunidades donde se desarrollan círculos de familia. En estos círculos de familia, que son atendidos por un asistente técnico de primera infancia, asisten las familias 1 o 2 veces a la semana, dependiendo la accesibilidad
y la cantidad de círculos de familia que tiene el asistente técnico de primera infancia, entonces asiste la familia 1 o 2 veces a la semana a estas reuniones, las cuales tienen una duración de 2 horas, y pues durante esas 2 horas el ATPI le enseña a los padres, madres o personas responsables que va a esas sesiones diferentes técnicas o estrategias para que ellos les ayuden a sus hijos e hijas a desarrollar esas habilidades sociales, cognitivas, motrices, y también el ATPI se encarga en muchas ocasiones de desarrollar actividades culturales con el fin de dar a conocer lo que es la cultura y a la vez favorecer las relaciones sociales de las niñas y niños, ¿verdad? Otro de los elementos de la LEPINA es el ejercicio progresivo de las facultades. Este lo podemos encontrar en el artículo número 10 y este dice de que los derechos de las niñas, niños y adolescentes serán ejercidos poco a poco de acuerdo a sus diferentes etapas de desarrollo y a las características sociales, familiares, físicas, psicológicas, cognitivas, emotivas, culturales que ellas y ellos presenten. Es decir, que los padres deben aprender a estimular las diferentes áreas o a favorecer las diferentes áreas de sus hijos acorde a la edad, y esto lo podemos encontrar también en lo que es la Constitución de la República, y asimismo también en nuestro quehacer profesional. Nosotros nos vamos a dar cuenta de que no podemos utilizar para un niño de 1 año una actividad que es para un niño de 2 años. Lo mismo cuando ya estamos cuando estemos en nuestras prácticas profesionales, nos vamos a dar cuenta que hay actividades que por ejemplo, cuando los niños empiezan a caminar, el niño empieza a caminar, entonces, y obviamente no le vamos a exigir al niño de que salte o de que corra, porque el niño apenas va aprendiendo a caminar. Entonces, ustedes cuando estén ya en su práctica profesional, ¿qué es lo primero que le van a enseñar a sus niños? Les van a enseñar a saltar con 2 pies. Ya cuando el niño tiene una mayor edad, entonces el niño empieza a saltar en 1 pie. Y a eso se refiere el ejercicio progresivo de las facultades, que todas aquellas actividades que el niño realice tienen que estar acorde a su edad. Si podemos observar en la pantalla, se observa cómo se va dando el crecimiento. Está un bebé, entonces ese bebé, ¿qué necesitará? Va a necesitar actividades de estimulación en donde se le hagan ejercicios motrices para que desarrolle motricidad fina, gruesa, se le van a hacer masajes, se le va a cantar, se le va a contar cuentos. Sus actividades van a ser diferentes a las de un niño de 1 año. ¿Por qué? Porque un niño de 1 año ya tiene mayores habilidades físicas, cognitivas, psicológicas, emocionales desarrolladas, y así sucesivamente. Cada una de las actividades que como docentes nosotros vamos a implementar con los niños tienen que estar acorde a la edad de ellos. Luego nos vamos al artículo número 11. En el artículo número 11 nosotros encontramos los principios de igualdad, no discriminación y equidad. Y este dice que las niñas, niños y adolescentes son iguales ante la ley. Por lo tanto, no puede justificarse ninguna discriminación, exclusión, restricción o diferencia basada en criterios tales como el sexo, raza, color, edad, idioma, religión, culto, opinión o cualquier otra condición. Es decir, que nosotros no podemos discriminar a los niños porque sean de una religión diferente a la de nosotros, porque hablen otro idioma diferente al nuestro. No podemos discriminar a los niños porque sean pobres o porque sean ricos o porque sean blancos, porque sean morenos. Entonces, esta ley establece, y no solamente esta ley, sino que también la Constitución de la República establece que todos los niños, niñas y adolescentes son iguales ante la ley, al igual que nosotros
los adultos también somos iguales ante la ley en cuanto a la Constitución de la República, ¿verdad? Luego, los elementos valiosos a realizar en la LEPINA. Encontramos en el artículo número 12 el interés superior de la niña, niño y adolescente. Este se aplicará en la interpretación, aplicación e integración de las leyes, es decir, en las decisiones judiciales y administrativas, como en la implementación y evaluación de las políticas públicas y en cualquier tipo de intervención o trabajo. Es decir, que esta ley, su interés es garantizar el cumplimiento de los derechos de las niñas, niños y adolescentes y que éstas sean aplicadas de manera correcta. Luego, la corresponsabilidad. Esta la encontramos en el artículo número 13 y este dice que la garantía de los derechos de las niñas, niños y adolescentes corresponde a la familia, el Estado y la sociedad como responsables de garantizar los derechos. Es decir, que el cumplimiento de los derechos de las niñas y los niños no solamente le corresponde al ISNA, al CONNA, no, sino que nos corresponde a todos en general, a la sociedad, a las entidades gubernamentales y no gubernamentales, inclusive a las alcaldías les corresponde. Por eso es que no sé si ustedes se han dado cuenta de que en muchas comunidades existe lo que es, o en muchos municipios, mejor dicho, existe lo que es un comité intersectorial. ¿Y qué es un comité intersectorial? Es una entidad que está conformada por diferentes instituciones, las cuales se encargan de velar por el cumplimiento de los derechos de las niñas, niños y adolescentes del municipio. ¿Y quiénes conforman esos comités intersectorial? Lo conforman, en primer lugar, la alcaldía, ISNA, PNC, juzgados, procuraduría, ONG. Lo conforma el asistente técnico de primera infancia, representantes del Ministerio de Educación, entre otras entidades. Y el objetivo de estos comités es trabajar de manera intersectorial e interconectada, y esto lo vamos a ver más adelante también en lo que es la política de primera infancia, que ha tenido modificaciones, porque antes era la política nacional de educación de primera infancia, y hoy ya se cuenta con una política de primera infancia, no solamente una política de educación. Luego encontramos también lo que es el artículo número 14, y en el artículo número 14 se aborda la prioridad absoluta. Y la prioridad absoluta dice que en todas las actuaciones de las entidades públicas y de la sociedad civil se debe retomar, planificar y visibilizar que se ponga en práctica acciones que tengan a la niña, niño y adolescente como centro y como prioridad. Entonces, por eso es que se crean lo que son los comités intersectoriales. ¿Por qué? Porque cada entidad desde su trinchera, digámoslo así, busca la manera de garantizar los derechos de las niñas, niños y adolescentes. Por ejemplo, no sé si ustedes saben de que existen los CDA. CDA o centros de alcance son espacios que se crean en la comunidad, que por lo general los administran lo que son las municipalidades o alcaldías, y en esos lugares, en esos centros de alcance, existe un coordinador o encargado quien desarrolla diferentes talleres. Pueden ser talleres de computación, talleres de danza, talleres de tareas, en fin, de diferentes actividades con el objetivo de que las niñas y niños tengan acceso a diferentes opciones, en donde el centro principal, pues es verdad de que ellos gocen de todos sus derechos y a la vez que tengan acceso a diferentes
actividades que les permitan desarrollar todas sus habilidades, destrezas, tanto físicas, cognitivas, intelectuales, inclusive emocionales. Entonces, por eso la importancia de que las instituciones trabajen de manera coordinada, y trabajando de manera coordinada, pues se establecen acciones en donde el centro o prioridad pues pasa a ser el niño, niña y adolescente. En el título tercero vamos a encontrar los derechos de supervivencia, que van del artículo 16 al 36. Y en el capítulo 1, derecho a la vida, sabemos que todos los seres humanos tenemos derecho a la vida y que nadie tiene la autoridad ni legal ni moral, ¿verdad?, para atentar contra la vida. Aunque pues quieras o no, en nuestra sociedad y en muchos otros países pues existe lo que son los abortos, ¿verdad? Entonces, y pues por lo menos en nuestro país el aborto es algo penado por la ley. En el capítulo número 2 encontramos lo que es salud, seguridad social y medio ambiente. Y dice que considerados como derechos de carácter universal, parte fundamental y a la vez origen de los derechos humanos, su objetivo es garantizar y preservar la vida de las personas humanas en condiciones de dignidad y calidad de vida. Cuando hablamos de dignidad y calidad, tiene mucho que ver la salud, porque si el niño está enfermo, no tiene una buena calidad de vida. Si el niño no está en una condición segura, no recibe alimentación, vivienda, vestuario, vive en condiciones deplorables, entonces su condición de vida tampoco es digna. Entonces, por eso se habla en estos dos capítulos sobre lo que es los derechos de supervivencia. Y en el capítulo número 1, derecho a la vida, encontramos en el artículo 16 el derecho a la vida, ¿verdad? Que como les mencioné anteriormente, todos los seres humanos tenemos derecho a la vida desde el momento de la concepción. Luego en el artículo 17 habla sobre el derecho a la protección de las personas por nacer. Y es aquí donde les hablaba yo de que existen personas pues que violentan este derecho, y pues cuando se da lo que es el aborto, ¿verdad? Entonces, cuando una persona decide abortar, ya está violentando el derecho a la vida, y está también violentando lo que es el derecho a nacer, porque no se le está permitiendo a este bebé y en su momento feto, ¿verdad?, el derecho a nacer. Pero por eso en este artículo 17 se establece que todo ser humano tiene derecho a nacer. Entonces existen leyes que protegen, y el artículo 17 garantiza el cumplimiento de esta. Por eso en nuestro país no está aprobado lo que es el aborto. Y el aborto en nuestro país está penado entre 30 y 50 años, si no me equivoco. Entonces, existen excepciones, aunque no estoy segura si en nuestro país, pero lo tengo que averiguar, si en nuestro país hay como excepciones, que si lo podemos observar aquí en el artículo 18, se habla sobre medidas para salvaguardar el derecho de la vida. Porque existen casos en los que los bebés vienen con malformaciones congénitas, ¿verdad? Entonces pueden presentar alguna deficiencia. Y en el artículo 19 encontramos lo que son las prohibiciones de experimentación y prácticas que atenten contra la vida. Y esas prácticas, pues obviamente, es el aborto, ¿verdad? Y por eso en nuestro país, no sé si ustedes se han dado cuenta que existen muchos casos donde
hay mujeres que, aún siendo inocentes, han estado presas durante muchos años porque el practicar el aborto o tal vez se hace de manera natural o provocada, es algo que atenta contra la vida del bebé por nacer, ¿verdad? Entonces, hay muchas mujeres que han pasado años en la cárcel y tal vez sus abortos han sido de manera natural, pero en las condiciones que se han dado y que no ha habido cómo comprobar que fue de manera natural, entonces ahí es donde entra en vigor la ley y pues pasan muchísimos años presas. Luego en el artículo 20, el derecho a un nivel de vida digno y adecuado. Un nivel de vida digno y adecuado obviamente se refiere a tener una casa donde el niño pueda vivir, se refiere a que el niño tenga una alimentación, tal vez no va a comer como rico, ¿verdad? Pero por lo menos que pueda ser alimentado los 3 tiempos. O en el caso pues del bebé cuando nace, que reciba el pecho o que se le provea la leche en pacha, ¿verdad? También, pues un nivel de vida digno y adecuado, pues lo ideal sería que el niño pueda gozar de una familia donde se le dé amor, cariño. Entonces, a eso se refiere lo que es el derecho a una vida digna y adecuada. En el capítulo número 2 de Salud, Seguridad Social y Medio Ambiente, pues en el artículo 21 encontramos derecho a la salud. Que el derecho a la salud pues entra en vigor desde el momento de la gestación. ¿Por qué? Porque la madre está en la obligación de asistir a todos los controles prenatales con el objetivo de garantizar la salud y prevenir deficiencias, ¿verdad?, en el bebé por nacer. Y pues cuando ya el bebé ha nacido tiene que asistir a los controles infantiles, donde se le suministran las vitaminas y vacunas acorde a su edad, ¿verdad? Y así sucesivamente. Los niños tienen que asistir a todos sus controles infantiles. Cuando los niños están enfermos, pues es obligación de los padres llevarlos a las unidades de salud o hospitales, ¿verdad? Y pues garantizar el derecho a la salud, pues en primera instancia, al igual que todos los demás derechos, le corresponden a la madre, padre o persona responsable. En el artículo 22, la gratuidad de servicios de atención médica, pues esta más que todo le corresponde a lo que es al Estado. ¿Por qué? Porque específicamente al Ministerio de Salud. No sé si ustedes recuerdan, pero anteriormente en los hospitales y unidades de salud había que pagar, no recuerdo si eran 10 colones cuando era colón, y luego ya fue $1 que se daba por la consulta, ¿verdad? Entonces, hoy en día, pues, el acceso a la salud es gratuita. Nadie tiene por qué cobrarle, ninguna institución de salud tiene por qué cobrar el llevar al niño o niña, o inclusive el que las embarazadas vayan a pasar sus controles, no tienen por qué cobrarles. El artículo 23, obligación de atención médica de emergencia para la niña, adolescente o mujer embarazada. Es decir, que el Ministerio de Salud, ya sea a través de unidades de salud comunitaria familiar, hospitales, inclusive el seguro, están en la obligación de atender en casos de emergencia. Imagínense en el caso de un parto de una adolescente, o sea, es obligación de la entidad de salud garantizar la atención de manera urgente de las niñas, adolescentes o mujeres embarazadas. En el artículo 24 pues se habla del embarazo precoz. ¿Y cuál será el embarazo precoz? El embarazo en la adolescencia. Un embarazo precoz es aquel que se da en las edades tempranas, entre los 12, 13, 14 años. Es un embarazo precoz. ¿Por qué? Porque el cuerpo
de la niña no está preparado aún para poder dar vida. Entonces, un embarazo precoz atenta contra la vida de la niña o adolescente, y pues en este artículo se habla sobre cómo atender o cómo garantizar que este tipo de situaciones no se den, porque si ustedes han observado estadísticas en nuestro país, el embarazo en la adolescencia es una de las principales problemáticas que está aquejando al sistema de salud. Y pues no es tanto el hecho de que por cantidad, sino por el hecho de que implica un riesgo para la vida, no solamente de la adolescente, sino también del bebé por nacer. En el artículo 25 encontramos lo que son las obligaciones del Sistema Nacional de Salud. Y pues obviamente ahí habla, ¿verdad?, de lo que son las obligaciones que tiene en cuanto a proveer lo que son los controles prenatales, controles infantiles, la aplicación de vacunas, las atenciones en casos de emergencia, las hospitalizaciones y todo eso. Luego habla en el artículo 26 de la responsabilidad de la familia frente al derecho a la salud. Cuando el niño está enfermo, ¿quién debe llevarlo a la unidad de salud? La madre, padre o responsable, ¿verdad? Entonces, en los casos de que hay padres que, por ejemplo, se niegan a que se vacunen a los niños, o hay padres que los niños están graves y porque no quieren esperar tanto tiempo en la clínica, no llevan a los niños a pasar consulta, o la embarazada no quiere ir a ponerse en control. Entonces, en el artículo 26 se establece que en el caso de la embarazada, pues la responsabilidad es de ella, ¿verdad?, de asistir a los controles prenatales y de su pareja. Y ya en el caso de cuando ya están embarazadas, pues las mujeres embarazadas son las responsables pues de garantizar, ¿verdad?, el acceso a la salud que tenga su bebé. Y lo mismo cuando ya ha nacido, ¿verdad? En el artículo 27 encontramos lo que es la responsabilidad de la sociedad frente al derecho a la salud. Y pues cuando hablamos de la sociedad tiene mucho que ver con nosotros, porque, por ejemplo, a los centros escolares nos llega un niño con fiebre, con vómito o llegó sano a la clase, pero estando en la institución educativa se enfermó. Nosotros debemos en primera pues llamar a la madre, padre, ¿verdad?, o responsable para que lleve a su niño a pasar consulta. Entonces ahí es donde entra nuestra responsabilidad, o hacer los contactos necesarios nosotros dentro de la institución. Si hay promotor de salud, pues que llegue el promotor de salud, o llamar, porque dentro de los centros escolares debemos tener registro de las diferentes instituciones como PNC, ISNA, CONNA, unidades de salud cercanas, que son las que nos van a ayudar a nosotros como sociedad a garantizar lo que es el acceso a la salud de los niños y niñas, ¿verdad? Luego en el artículo número 28 se habla sobre el derecho a la lactancia materna. Y pues sabemos que la mejor alimentación obviamente es la leche materna, pero también es de nuestro conocimiento de que hay muchas madres que por prejuicios a veces no quieren darle pecho a los niños, ¿verdad? Entonces, nuestra obligación, según esta ley, es garantizar o concientizar. Por eso existe una semana en nuestro país que se encarga de concientizar sobre lo que es la semana de la lactancia materna. Entonces, nosotros como maestros también podemos realizar este tipo de actividades, o unirnos a la A o el ATPI, porque el ATPI o asistente técnico de primera infancia puede ser un hombre o una mujer. Entonces, y cuando se dé esta actividad dentro del centro escolar, pues nosotras también sumarnos, ¿verdad?, como docentes, y apoyar este tipo de actividades. Y pues si nosotras estamos conscientes de que
niños que asisten a nuestros centros escolares tienen hermanitos, entonces concientizar, ¿verdad?, a las madres también sobre la importancia de la leche materna, porque la leche materna es el alimento primordial para garantizar el desarrollo físico cognitivo de los niños y las niñas. E inclusive está comprobado que los niños que fueron alimentados con pecho son niños más inteligentes en comparación a los niños que han sido alimentados solamente con pecho, con leche, perdón. Entonces, inclusive el estado de salud de los niños que han sido alimentados con leche materna son niños más sanos en comparación a los niños que solamente recibieron fórmula. En el artículo 29 podemos encontrar lo que es la promoción de la salud de la niñez y la adolescencia. ¿Quiénes se encargan de promover la salud de las niñas y niños y adolescentes? Pues obviamente los empleados del sector salud, ¿verdad? A las escuelas llegan promotores de salud o llegan enfermeras o personal de la unidad de salud más cercana a realizar jornadas de vacunación, diabetización, en fin, actividades que garantizan y promueven la salud de los niños y niños, no solamente de nuestro centro escolar, sino también de la comunidad donde nosotros laboramos. En el artículo 30 encontramos lo que es la salud primaria y familiar. En el artículo 31 encontramos lo que es la salud mental, y pues la salud mental ya sabemos, ¿verdad?, que está relacionada con el aspecto emocional de las niñas y niños de nuestro centro escolar, e inclusive no solamente de las niñas, niños y adolescentes, sino también de las familias de estas niñas y niños, porque nosotros tenemos que estar conscientes de que dentro de los núcleos familiares que se desenvuelven nuestros niños y niñas, pues quieras o no, en algunos casos hay violencia intrafamiliar, hay maltrato, maltrato infantil, entre otras situaciones que quieras o no generan problemáticas en el ámbito emocional de los niños y niñas. ¿Y cómo lo vamos a constatar nosotros? Cuando el niño llega triste, cuando el niño está callado, o en casos contrarios hay niños que llegan hiperactivos, agresivos con sus compañeros. Entonces, cuando nosotros docentes observamos este tipo de conductas en nuestros niños, pues tenemos que gestionar, ¿verdad? Si en las unidades de salud hay algún psicólogo, debemos gestionar para que ese psicólogo llegue a implementar algún programa de atención psicosocial a los centros escolares, o ver de qué manera se coordina con el Ministerio de Atención o entidades correspondientes el garantizar la salud mental de nuestras niñas, niños y adolescentes. En el artículo 32 encontramos lo que es la salud sexual y reproductiva. Pues cuando hablamos de salud sexual y reproductiva, no solamente nos vamos a centrar en el adolescente, sino también en las familias con que nosotros trabajamos. Hoy en día hay muchos programas que se están encargando de ir a las instituciones educativas a dar charlas a las familias, al personal docente, y pues más que todo en el caso de los adolescentes, ¿verdad? Los jóvenes de tercer ciclo. Se les está hablando bastante sobre lo que es la salud sexual reproductiva. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de prevenir embarazos en la adolescencia, enfermedades de transmisión sexual, VIH. Entonces, por eso se está trabajando de la mano con ONG y el Ministerio de Salud y de Educación, lo que es el abordaje de este tema de salud sexual y reproductiva en primer lugar, para educar a las familias sobre las diferentes prácticas, ¿verdad? Cuando hablamos de las prácticas, no nos referimos directamente al aspecto sexual, sino se han dado cuenta que a veces en las familias, a veces porque la casa es pequeña o porque solamente se cuenta con un cuarto, entonces hay ocasiones en las que los padres pues tienen
o relaciones sexuales cerca de sus hijos. Entonces, y pues este tipo de conductas obviamente atentan contra la educación de los niños, quieras o no. Porque si un niño observa ese tipo de conductas, obviamente va a despertar la curiosidad. Los niños son como una esponja. Todo lo que ven lo reproducen. Entonces, ya se han dado casos en instituciones educativas donde se ve que los niños vienen y besan a sus compañeritas o las tocan, o a muy temprana edad despiertan su curiosidad por el aspecto sexual, ¿verdad? Entonces, con este tipo de programas y orientaciones que abordan la salud sexual y reproductiva, pues se está previniendo o tratando de prevenir, mejor dicho, lo que son embarazos en las adolescentes, enfermedades de transmisión sexual, y pues sobre todo también pues educar a los padres para que ellos aborden y ya no sea visto el aspecto de la sexualidad como un mito o como un tema tabú. En el artículo 33 encontramos la prohibición de venta o distribución de materiales o sustancias que puedan generar daño a la salud mental y física. En este pues se habla, más que todo, ¿verdad? En este artículo se habla sobre lo que es material pues pornografía, ¿verdad? Pornografía infantil, pues lo que es la prevención de situaciones como es la prostitución infantil, también lo que es la pedofilia, entre otras tipos de situaciones, y también hablamos sobre lo que es la prevención de la droga, alcoholismo, entre otras, de los adolescentes. En el artículo 34 se habla del derecho a la seguridad social, ¿verdad? En el 35 se habla sobre el derecho a un medio ambiente sano. Pues cuando hablamos de un medio ambiente sano, se refiere a que el niño no resida en condiciones que atenten contra su salud. Por ejemplo, que el niño o niña o adolescente, pues lo ideal sería que no viva cerca de una planta donde hay tóxicos, hay químicos que puedan dañar su salud, que los niños no estén expuestos a ningún químico, a ningún tóxico, a ningún contaminante. Entonces, a eso se refiere, que debemos de el derecho a un medio ambiente sano, a tener acceso a agua potable. Sin embargo, pues en muchas comunidades, más que todo en el área rural, pues no se cuenta con agua potable, ¿verdad? Entonces muchos de los niños de la zona rural, pues quieras o no, consumen agua que no está, digamos, 100% sana, digámoslo así, limpia. El agua podría decirse que está contaminada. Entonces, y pues quieras o no, eso puede afectar la salud, ¿verdad? Entonces, por eso es el interés de que el niño esté o se desarrolle dentro de un medio ambiente sano. Y en el artículo 36 se habla sobre niñas, niños y adolescentes con discapacidad. Y pues se refiere más que todo a que independientemente del tipo de discapacidad que pueda poseer o presentar un niño o niña, él tiene los mismos derechos que el resto de los otros niños. Y pues con la excepción de que en el caso de los niños, niñas o adolescentes con alguna discapacidad, pues por ejemplo, si tenemos un niño con una discapacidad física, por ejemplo, que tenga que utilizar silla de ruedas, entonces lo ideal sería que él se traslade en silla de ruedas, que donde él va a estudiar existan rampas, que donde él viva existan rampas. Entonces, se refiere más que todo a todos los derechos que los niños y niñas
y adolescentes con alguna discapacidad deben gozar, y a la vez generar espacios que le permitan al niño, niña y adolescente desarrollarse de manera adecuada y contando con los recursos necesarios para poder garantizar su desarrollo pleno. En el artículo número 2, título número 2, derechos de protección, que se encuentran en el artículo 37, del 37 al 71, encontramos en el capítulo número 1, integridad personal y libertad, y en el capítulo número 2, protección del adolescente trabajador, y dice que orientados a la identificación de situaciones que representan amenaza o vulneraciones a los derechos universales de niñas, niños y adolescentes, por lo tanto requieren de un abordaje especial mediante mecanismos, instrumentos y estrategias que se activen con el objetivo de prevenir, atender y reparar violaciones a los derechos de las niñas, niños y adolescentes, específicamente ya en el aspecto laboral, ¿verdad? Y la integridad personal y de la libertad. En el capítulo 1, integridad personal, libertad, en el artículo número 37 encontramos lo que es el derecho a la integridad personal. Y cuando hablamos de integridad personal, obviamente nos referimos al aspecto físico, ¿verdad? De las niñas, niños y adolescentes, a que no tiene que sufrir ningún tipo de maltrato. Y eso ya nos lo establece el artículo número 38, que habla sobre la protección frente al maltrato. Cómo nosotros, o cómo esta ley protege a los niños y niñas y adolescentes cuando son víctimas de maltrato infantil. Y el maltrato puede ser físico, psicológico, verbal, puede ser explotación sexual, puede ser esclavitud. En el artículo 39 nos habla sobre protección frente a la tortura, tratos crueles, inhumanos y degradantes. Y cuando hablamos de tortura, pues es en el caso de secuestros, tratos crueles, en el caso de estar siendo explotados sexualmente. Hay casos en los que los niños son secuestrados y luego son vendidos, son torturados, ¿verdad? Entonces se dan muchos casos, inclusive en nuestro país se ha visto casos donde por presentar problemas mentales han crecido amarrados con cadenas a las patas de la cama a los hijos, muchos padres, ¿verdad? Entonces, y pues esta ley protege, ¿verdad? A las niñas, niños y adolescentes ante este tipo de situaciones. En el artículo 40 encontramos lo que es la protección frente a la privación de libertad, internamiento e institucionalización. Tiene más que todo que ver con secuestros, aquellos jóvenes que han cometido algún delito, los que van a estar dentro del ISNA o CONNA, o hoy en día también los mandan a las aldeas. Entonces, como estos niños, aún estando privados de su libertad, internos o institucionalizados, pueden y deben ser protegidos por la ley. En el artículo 44 se habla de los viajes fuera del país, y pues de los viajes fuera del país tiene relación cuando los niños son secuestrados. Se habla también en el caso de que el niño, niña o adolescente no resida con ambos padres, y que se sabe, ¿verdad?, que si un niño va a salir fuera del país, tiene que ir con sus dos padres, o si no, tiene que estar
permitido la salida de ese niño con una carta en donde el padre que no va a viajar con el niño exprese, y esa carta tiene que estar firmada y notariada, del por qué el niño se le está autorizando para poder salir fuera del país. En el artículo 43, protección especial frente al traslado y retención de ilícitos. Se habla, cuando hablamos de retención de ilícitos, tiene que ver cuando los niños son, por ejemplo, digamos, que se les encuentran droga o alguna sustancia o alguna situación que esté fuera de la ley. Entonces, ¿cómo se protege a esos niños frente a este tipo de situaciones? En el artículo 42 se habla de la libertad de tránsito, ¿verdad? Que los niños y niñas tienen derecho a movilizar, niñas y adolescentes tienen derecho a movilizarse dentro del país e inclusive fuera, pero ya se sabe que fuera, si los padres están separados, tienen que existir una constancia legal de que el padre está autorizando a la niña, niño o adolescente a salir, ya sea afuera o transitar dentro del país, por ejemplo, para ir inclusive a un país tan cercano como es Honduras. Se debe llevar esa carta o deben ir ambos padres para poder transitar dentro del territorio. En el artículo 41 encontramos la protección frente a la trata de niñas, niños y adolescentes. Cuando hablamos de trata se refiere al hecho de vender a los niños, de explotarlos fuera de nuestras fronteras. Se dan casos en los que los niños son secuestrados y luego son vendidos o son explotados sexualmente en otros países, ¿verdad? Entonces, ¿y cómo nosotros vamos a garantizar? Esta ley busca la manera de garantizar los derechos de estas niñas y niños y de protegerlos frente a estas situaciones y de cómo ayudarlos a retornar a su país con sus familias en el caso de que hayan sido secuestrados. Luego encontramos lo que es el artículo 45. En el artículo 45 nos habla del derecho a reunificación familiar y se da más que todo en el caso de que el niño haya sido secuestrado, que hayan pasado años y que la familia lo siga buscando, y cuando han pasado los años o inclusive en corto tiempo, el niño tiene que volver al seno familiar, aunque se haya encontrado en otro país. Ese niño, nuestra obligación, o la LEPINA, mejor dicho, está obligada a garantizar que ese niño retorne al país y retorne y se reunifique con su familia, se vuelva a reunir con ellos. En el artículo 46 hablamos del derecho al honor, imagen, vida privada e intimidad. ¿A qué se refiere esto? Se refiere en el sentido de que se han dado cuenta ustedes que últimamente se dan muchos casos en el que, más que todo las adolescentes, porque en el caso de los niños, pues hoy en día hasta los padres cometemos los errores de que a veces les tomamos fotografía a los niños y las subimos al Facebook y todo el mundo los ve, y en realidad tomarle fotografía a un niño y subirla en redes sociales, si no es familia de ese niño, si no es el padre, la madre, es algo penado. ¿Por qué? Porque nadie tiene derecho a utilizar la imagen de un menor de edad o de un adolescente si no está autorizado. Inclusive, en mi experiencia como asistente técnico de primera infancia, nosotros, para poder justificar que realizábamos las jornadas con los niños en los círculos de familia, obviamente teníamos que tener evidencias fotográficas, ¿verdad? Pero esas evidencias fotográficas se firmaba a inicio de año una carta donde los padres nos autorizaban a nosotros a tomarle fotografías a los niños
como evidencia para nuestros trabajos o nuestros informes. Pero si nosotros les tomamos fotografía y no contábamos con ese permiso, no podíamos hacer uso de esas imágenes de los niños y niñas. Entonces, este derecho al honor, imagen y honor, vida privada e intimidad de los niños se refiere al hecho de que nadie puede tomarle imágenes a una persona y publicarlas en redes sociales, ya sea publicar de algún evento, y en el caso que hoy en día las adolescentes vienen y les mandan fotografías de su cuerpo desnudo a los novios, pretendientes o lo que sea, e inclusive nosotras mayores de edad, nadie tiene derecho a utilizar esas imágenes para denigrarnos, para dañar nuestro honor y pues mucho menos para invadir nuestra vida privada, ¿verdad? Y nuestra intimidad. A eso se refiere el artículo número 46. En el artículo número 47 nosotros encontramos lo que es las prohibiciones específicas frente a la utilización de imagen y afectación de la intimidad personal de niñas, niños y adolescentes. Hoy en día, no sé si ustedes han visto, más que todo en programas lo he visto yo, porque casi que este tipo de situaciones no las he visto mucho en nuestro país, aunque sí, inclusive hace poco, tal vez no se dan con tanta frecuencia, pero sí se dan. Por ejemplo, el caso donde se han subido a las redes sociales esas muchachas o niñas, adolescentes en los centros escolares, donde les toman video y que están dándose duro, peleándose ya sea por popularidad, por novios o algo por el estilo, ¿verdad? Entonces, el subir esas imágenes o videos a las redes sociales es una violación y afectación a la intimidad de estas niñas, niños y adolescentes. En este caso, pues de las niñas, de las adolescentes, mejor dicho, que han estado en estas situaciones. Entonces, quien sube esos videos a las redes está violentando, está afectando su intimidad personal. Y por eso es que hoy en día, cuando nosotros pues algo nos puede parecer gracioso, ¿verdad? Pero debemos tomar en cuenta, por ejemplo, a veces en las redes sociales suben una infinidad de videos, de contenidos, y nosotros los compartimos, pero no nos percatamos que a veces podemos estar violentando o afectando la imagen de las personas. Entonces, y según el artículo 47, no debemos de realizar este tipo de actividades porque estamos violentando o afectando la intimidad de las personas. Entonces, hoy en día el subir videos tanto de niñas, niños o adolescentes son considerados delitos porque se está invadiendo la privacidad, se está utilizando la imagen de esas personas e inclusive se está dañando. En el capítulo número 2, protección de la persona adolescente y trabajadora, encontramos en el artículo 57 la protección frente al trabajo. Debemos entender, ¿verdad?, que cuando hablamos de trabajo existe una prohibición. Los niños no pueden trabajar. Sin embargo, hay casos por condición económica donde hay adolescentes que trabajan medio tiempo. Entonces, la ley sí permite que un adolescente pueda trabajar, pero solamente puede trabajar media jornada. Es decir, por ejemplo, hay jóvenes que trabajan en talleres. Entonces, su obligación es trabajar de 7 a 11 o de 8 a 12, porque la otra parte del tiempo el adolescente está en la obligación de asistir a un centro escolar. Entonces, es la única alternativa en que se le permite a un joven trabajar. Y si el joven no acepta
y si un patrono contrata a un joven y no le permite ir a estudiar, está violentando su derecho. Lo ideal sería que los niños y adolescentes no trabajasen, ¿verdad? Sin embargo, pues hay casos en los que por condición económica o para darse los estudios, algunos adolescentes se ven en la necesidad de trabajar. Entonces, el artículo 57 protege a esos jóvenes o esos adolescentes que trabajan y se establece, ¿verdad?, que solamente deben trabajar media jornada y que la otra parte del día pues deben asistir a un centro escolar a recibir sus estudios. En el artículo 60 ahí se habla de la jornada de trabajo, que era lo que yo les decía, ¿verdad?, que solamente es media jornada. En el artículo 63 se habla de la previsión y seguridad, es decir, que el patrono debe garantizar la seguridad de ese adolescente que va a trabajar dentro de sus instalaciones, llámese taller, llámese car wash o lo que sea. Entonces, ese joven adolescente que va a trabajar en cualquier entidad, tiene que estar protegido. Debe contar con los debe contar con las herramientas que garantizan su seguridad física. En el artículo 66 nos habla sobre el registro de adolescentes trabajadores. Todo patrono que tenga un adolescente en su trabajo debe registrar eso, inclusive debe hacerlo constar al Ministerio de Trabajo que está contratando o que tiene dentro de su personal a un menor de edad, y el Ministerio de Trabajo es el que se encarga de garantizar que ese empleado asista nada más media jornada y que la otra jornada se dedique a estudiar. En el artículo 69, inspección y supervisión, tiene que ver con lo que les estaba mencionando, que es el Ministerio de Trabajo quien se va a encargar de supervisar que ese empleado menor de edad esté registrado. Se va a trasladar a la institución o al puesto donde el menor de edad trabaja para supervisar e inspeccionar las condiciones en que está trabajando ese menor de edad. En el artículo 58 se habla del derecho a la protección del trabajo, es decir, que no se le puede pagar menos solamente porque es menor de edad, o sea, se le va a pagar acorde a lo que él trabaje. Se le tiene que inscribir en el seguro, al igual que a los demás empleados si gozan con seguro, si gozan de seguro, ¿verdad? Ese adolescente que trabaja en esa empresa o institución va a gozar de los mismos derechos que gozan los demás empleados. En el artículo 61 nos habla de la relación trabajo con la educación, que era lo que yo les estaba diciendo, que el empleado adolescente trabaja media jornada y que luego en la jornada de la tarde se traslada a estudiar, o sea, al revés, estudia en la mañana y en la tarde trabaja, pero la cuestión es que solamente tiene que trabajar media jornada. En el artículo 64 nos habla sobre el trabajo doméstico. Como sabemos, el trabajo doméstico más que todo se da en el caso de las adolescentes, ¿verdad? Entonces, las adolescentes, aunque realicen trabajo doméstico, ya sea remunerado o no remunerado, siempre va a ser lo mismo, va a ser media jornada y va a tener derecho a ir a estudiar. En el artículo 67 nos habla de una credencial para el trabajador, es decir, que la empresa o entidad donde se trabaja tiene que extenderle un carnet a ese adolescente que está trabajando en esa empresa o institución. En el artículo número 70 nos habla de las denuncias. Y cuando hablamos de denuncias es en el caso de que nosotros tengamos del conocimiento que hay un menor de edad trabajando en una empresa y que ese menor de edad
está siendo explotado, que no se le está pagando lo que se debe, que no se le está permitiendo ir a la escuela. Entonces ahí habla en qué casos nosotros podemos demandar al patrono o inclusive en qué caso el mismo trabajador puede demandar a ese patrono. En el artículo 59 nos habla de la edad mínima para el trabajo, que la edad mínima para el trabajo, sin más no me equivoco, va de los 12 o 13 años para poder trabajar. Entonces, aunque obviamente es algo que no se cumple al 100%, porque hay, por ejemplo, en los talleres hay niños de 10, inclusive hasta de 8 años que trabajan en talleres, ¿verdad? Entonces, pero según la LEPIN y según el Código de Trabajo, me parece que la edad mínima para poder trabajar es de los 12. Está entre los 12 y 14 años la edad mínima para poder trabajar, siendo menor de edad o adolescente. En el artículo 62, aprendizaje y formación técnico profesional, se habla, por ejemplo, en el caso de aquellos adolescentes que trabajan en talleres. Entonces, a veces se les asignan como actividades no tan importantes, ¿verdad? Pero a medida va avanzando en el tiempo de estar trabajando, por ejemplo, en esos talleres, los jóvenes pueden realizar sus prácticas en los talleres, aún siendo menores de edad. Entonces, por ejemplo, los estudiantes de automotriz, sus prácticas las van a realizar a los talleres de mecánica. Entonces, ahí ya está la formación técnico profesional. En el artículo 65 habla de discapacidad y trabajo. Sabemos, ¿verdad?, de que por reglamento todas las instituciones o entidades o empresas deben tener por lo menos un empleado con una discapacidad. Entonces, el hecho de presentar una discapacidad no significa que una persona no tenga acceso a un trabajo. Entonces, y pues esto aplica también para el adolescente, o sea, no por el hecho, digamos, por ejemplo, que un adolescente tenga problemas de vista o que le falte un ojo o que le falte algún miembro o que tenga alguna deficiencia, eso no significa que no pueda realizar un determinado trabajo. Entonces, no porque presente alguna discapacidad se le puede discriminar en ninguna empresa. En el artículo 68 aborda lo que es el examen médico. Pues como todos los empleados, independientemente de la edad, tienen derecho a estar afiliados al seguro, ¿verdad? Entonces, lo ideal sería que para contratar a alguien dentro de determinada empresa, se realizara un examen médico para garantizar, ¿verdad?, que presenta o que tiene una buena salud. Sin embargo, pues no todos los trabajos realizan este tipo de requerimientos de un examen médico, pero cuando ya se está trabajando, pues, y se goza del seguro, pues obviamente tiene derecho a que se le realice este tipo de actividades. Y en el artículo 78 nos habla de la protección jurídica, y que tiene que ver más que todo cuando hay despidos injustificados, cuando hay explotación laboral. Entonces, estos jóvenes y adolescentes están protegidos por el Ministerio de Trabajo y también, obviamente, por el ISNACON, la verdad. Y pues, en el dado caso de presentar algún problema dentro del ámbito laboral donde se desempeña él o la adolescente, y se le vulneran sus derechos, constan o tienen la garantía de una protección jurídica que defienda